Buenas noches, el Señor le bendiga a todos. Privilegio estar aquí otra vez predicando su palabra. Vamos, hermanos, por favor, al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer esta noche los versículos 29 al 34. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos 29 hasta el versículo 34. Dice así la palabra de Dios, leo en voz alta. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, como en ellas encontramos ricas enseñanzas acerca de Jesucristo, acerca de nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que estos versículos podamos considerarlos con atención esta noche y que lo que tú nos quieras enseñar lo podamos aprender y lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor mío, por nuestra iglesia, que es un lugar donde podemos reunirnos, Señor, y podemos estudiar tu palabra con libertad. Ayuda, Señor, a cada hermano y hermana aquí a que pueda seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hace unas semanas yo compartí con ustedes los versículos 19 al 28 y hablamos de cómo Juan el Bautista fue interrogado por unos líderes religiosos y querían investigar de quién era él. Eso ocurrió, según este pasaje, el día anterior. En esta ocasión, hermanos, queremos considerar estos versículos donde Juan el Bautista testifica y proclama que él creía acerca de Cristo. No que él creía acerca de él mismo, sino que él creía acerca del Mesías. Y en este pasaje él utiliza una serie de palabras o frases que describen al Señor Jesucristo. Y queremos considerarla esta noche con el propósito de que podamos seguir aprendiendo a cómo testificar como Juan el Bautista. Cómo podemos compartir con otras personas el Evangelio de Jesucristo e enseñándole a otros quién es Jesucristo. Un punto muy importante cuando nosotros le predicamos la palabra a las personas, le explicamos a una persona el Evangelio, es explicarle quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué resucitó? No solamente es que las personas son pecadores y que van al infierno si no se convierten. Una parte fundamental de presentar el Evangelio es explicar a las personas quién era, quién fue Jesús y quién es hoy Jesús. Por lo tanto, queremos considerar esta noche estos versículos y preguntarnos y ver qué dijo Juan el Bautista de Jesucristo. En este episodio, esta escena que nos presenta el autor, el escritor del libro, Juan, el apóstol, vemos que ha pasado un día. Un día, dice la Biblia en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y notamos que Jesús va a donde está Juan el Bautista. Y no es que van a conversar ellos dos. No hay una conversación, sino que Jesús está ahí parado y Juan lo ve. Y lo único que hace Juan es proclamar unas palabras. Y lo que proclama
diciendo, el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, aquí vemos que Juan Bautista nos quiere poner atención en Jesucristo. Él quiere que ahora fijemos nuestra atención en el Cordero de Dios. Por lo tanto, esta noche vamos a considerar qué dijo Juan Bautista acerca de Cristo. En primer lugar, Juan Bautista nos enseña aquí que Jesucristo es nuestra redención. Jesucristo es nuestra redención. En primer lugar, Juan llamó a Cristo el Cordero de Dios. Pero antes de estudiar esa frase, Cordero de Dios, hay creo que dos palabras que consideremos antes, y es la frase sencilla, he aquí. He aquí. Y he aquí es sencillamente un llamado de atención. Todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está prestando atención a una cosa. Y cuando alguien dice, he aquí, es porque esa persona quiere que paremos lo que estamos haciendo y consideremos a lo que él quiere que prestemos atención. Y en este contexto de la oración, obviamente es, he aquí el Cordero de Dios. O sea, que prestemos atención a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, aquí estamos considerando a Jesús, en primer lugar, como nuestro Cordero de Dios. Un cordero es una cría de una oveja, un animal jovencito de pocos meses de nacido, que no pasa de un año. Y posiblemente para algunos de nosotros, no todos, porque hay muchos aquí que ya tienen mucho tiempo en la fe, pero quizás para una persona recién convertida o quizás reciente en la iglesia, cuando considera eso de que llamar a Jesús un cordero, tal vez le extrañe. O sea, ¿por qué llamar a Cristo un animal? ¿Por qué le darle un título a él de cordero? Pero esto para los judíos no era extraño. Ese título tiene muchos siglos. Y queremos ver de dónde viene, de dónde se origina esa palabra, esa frase de el Cordero de Dios. Para eso, vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. En este capítulo encontramos cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia nos enseña que Abraham obedientemente fue con su hijo Isaac a ese monte. Isaac tuvo una conversación con Abraham mientras subían el monte. Y en versículo 7 leemos, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió a Abraham, heme aquí mi hijo. Y él dijo, Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Según la historia, vemos más adelante que Dios detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Pero noten, hermanos, esas palabras que dijo Isaac e Abraham. Ya Isaac tenía claramente entendido la importancia de corderos para el sacrificio a Dios. Pero notemos la respuesta de Abraham. Dice Abraham en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esas palabras, aunque era para explicarle algo a Isaac, fueron realmente palabras proféticas. Fueron palabras proféticas. Y vemos ahí dos aplicaciones en esas palabras. Primeramente, Dios nos va a proveer un cordero.
Eso fue una promesa desde el libro de Génesis, ya tenemos eso, que era claro que Dios nos iba a proveer un cordero para morir por nuestros pecados. Siglos antes de Cristo nacer, ya era claro de que era necesario que Dios proveyese un cordero para que ese cordero muera en otro lugar. Cuando decimos que Cristo murió por nosotros, fue que Él murió en nuestro lugar. O sea, nosotros merecíamos y merecemos morir, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y ese es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. O sea, en vez de nosotros morir, Cristo murió por nosotros. Y miren la segunda aplicación de esa palabra de Abraham. Dice aquí, Dios se proveerá de cordero. No dice ahí, Dios proveerá un cordero. Dice, Dios se proveerá de cordero. Así mismo se va a proveer de cordero. Y como está la gramática ahí, la aplicación que encontramos, hermano, es que Dios mismo se iba a encarnar para ser nuestro cordero. Dios se proveerá de cordero. Esas eran palabras proféticas de que Dios nos iba a proveer un cordero y Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en Éxodo capítulo 2 encontramos la misma enseñanza. No vamos a leer los versículos allá, pero recordemos qué pasó la noche antes de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios, a través de Moisés, les dio una instrucción muy clara al pueblo de Israel. Y no era sencillamente una fiesta para que todo el mundo te alegre, era algo muy serio, muy serio. Las personas esa noche de la primera Pascua estaban asustados, porque Dios había dicho a Moisés, esa noche yo voy a mandar el ángel de la muerte y todos los primogénitos van a morir del pueblo de Egipto. Y también, si no hay un cordero que se haya muerto y se haya puesto la sangre, el dintel de la puerta, el ángel de la muerte va a entrar a esa casa y va a matar al primogénito. Eso no era sencillamente una fiesta, que vamos a matar un cordero, vamos a comer. No, era algo muy serio, con el fin de enseñar a los israelitas que era necesario un cordero. Un cordero, tenían que matar un cordero. Y eso, hermanos, tenían que los pueblos de Israel repetir esa celebración, esa ordenanza, vamos a decirlo así, anualmente, porque eso apuntaba proféticamente al cordero que Dios iba a proveer por nuestros pecados. Cada año que el pueblo de Israel hacía esa fiesta de la Pascua, ellos recordaban esa enseñanza, esa profecía de que Dios iba a proveer un cordero por nuestro lugar. Eso también lo vemos en todos los sacrificios que Dios ordenó que se hicieran en el templo. Cada día había sacrificios en el templo. Todo apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente la historia del Antiguo Testamento nos enseña acerca de un cordero, sino también la profecía. Solamente voy a leer un pasaje que habla de eso. Vayan por favor al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Isaías 53, versículo 4 al 7. Noten que dice el profeta Isaías aquí. Dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, según la profecía, vemos claramente que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo fue una metáfora perfecta de un cordero. No solamente porque Él murió por otro lugar, sino cómo se comportó cuando fue llevado a la cruz. No se quejó, no maldijo, callado como un cordero, como una oveja que no sabe lo que está pasando, pero Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que iba a morir por nosotros, pero Él enmudeció, no se quejó, porque Él estuvo dispuesto, como un cordero, a morir por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista dice de Jesús que Él era el Cordero de Dios. No sabemos, hermanos, no sabemos todo lo que Juan Bautista entendía de cuando él dijo esas palabras. Sabemos que los mismos discípulos de Cristo, cuando Jesús decía que Él tenía que morir, para ellos lo preocupaba, como que lo confundía. Incluso en el ministerio de Jesús, hubo un momento de Juan Bautista que él se preguntó y le mandó a decirle a Jesús: ¿eres tú aquel que debíamos esperar o esperamos a otro? No sabemos, hubieron varias situaciones de confusión. Pero Juan Bautista de alguna manera entendía que este Jesús era quien iba a pagar por sus pecados. De alguna forma. No sabemos todos los detalles, no sabemos todo lo que Juan Bautista sabía, pero de alguna manera entendía él que Jesús iba a pagar como cordero por sus pecados. Vamos a volver, hermanos, al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Hemos visto que nosotros debemos considerar y debemos enseñar a otras personas que Jesús es el Cordero de Dios. Si nosotros vamos a testificar como Juan el Bautista, eso es un punto que debemos explicar con claridad. Cristo pagó por nuestros pecados. El Evangelio la base del Evangelio no es que tú tienes que portarte bien o que tienes que cambiar tu vida. La base del Evangelio es que Cristo murió para transformar tu vida. Cristo murió para pagar por tus pecados y darte una vida nueva. Cristo es el Cordero de Dios. En segundo lugar, vamos a leer el versículo 30. Versículo 30, dice Juan capítulo 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En primer lugar, vimos que Juan Bautista enseña que Cristo era el Cordero de Dios. Pero en segundo lugar vemos que Juan Bautista enseña que Jesús es el Señor preexistente o el Señor eterno. Ya Juan Bautista había dicho eso anteriormente. Por ejemplo, miren el versículo 15 de Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y también versículo 27, Juan 1, 27, este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí. Y la enseñanza aquí, hermanos, es que Jesús es el Dios, el Señor eterno. Hay personas, hay religiones en el día de hoy que no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es Dios, que creen que es un ser creado. Pero la única manera de que Dios puede llevarnos al Padre, la única forma como Él puede llevarnos a Dios, es si Él es completamente Dios y completamente hombre. La única forma.
Nosotros aprendemos por 1 Timoteo capítulo 2 que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el camino al Padre y solamente podemos confiar en Él porque Él es el Señor eterno. Él es perfectamente Dios, 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús se encarnó, no fue que Él dejó de ser Dios y para ser hombre, sino que Él adoptó una naturaleza nueva para ser hecho un hombre. Él se humanó, se hizo hombre. Por lo tanto, aquí vemos, hermanos, que Jesús es el Señor preexistente. Él siempre ha existido. No empezó a existir cuando nació, siempre ha existido. Él también dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy, yo siempre he sido, siempre seré. Jesús es el Señor preexistente. Entonces vemos aquí, hermanos, que Juan Bautista enseñó, primeramente, que Jesús es el Cordero de Dios. Y en segundo lugar, que Jesús es el Señor preexistente. En tercer lugar, vamos a ver ahora que Juan enseñó que Cristo es el dador del Espíritu Santo. Es el dador del Espíritu Santo. Y vamos a leer el versículo 31 al 33. Versículo 31 leo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, la importancia del ministerio de Juan el Bautista. Juan aquí nos explica cómo él identificó al Mesías, cómo él cómo confirmó en su corazón de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías prometido. Sabemos por las Escrituras que el ministerio de Jesús empezó cuando él tenía 30 años. Él no ministró antes de los 30 años. Su ministerio empezó oficialmente cuando tenía ya 30 años. Pero la forma como su ministerio iba a iniciar, legalmente, o más bien oficialmente delante del Padre, era con el bautismo de Juan el Bautista. Esa era la forma como el Padre instituyó que Juan el Bautista lo bautizara y lo proclamara, o sea, declarara públicamente que este es el Mesías. Esa era la forma como Jesús iba a iniciar su ministerio. En este pasaje, hermanos, no encontramos el bautismo de Jesús. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, por favor, para que leamos solamente una narración del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice aquí, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Volviendo al libro de Juan, nosotros encontramos un problema de armonía. Como dicen, una aparente contradicción en la Biblia. Porque según Mateo, Juan el Bautista se negó a bautizar a Jesús.
Dijo, pero ve acá, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero según el Evangelio de Juan, la forma como Juan el Bautista identificó al Mesías fue luego de bautizarlo, cuando él vio descender sobre Cristo la paloma, o más bien el Espíritu. Una forma de armonizar esta aparente contradicción es que la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Cristo se conocían muy bien. Ustedes se recuerdan, pocos meses antes de que Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, diera luz, ¿quién la visitó? Fue María, la madre de Jesús, porque eran familiares. Y es muy probable que ellos se hablaban continuamente. Ese niño que nació es el Mesías, es el Mesías. Y Jesús, ya de 30 años, ahora se va a manifestar. Y Juan Bautista posiblemente ya cree eso, pero había una señal, como una forma que el Padre le había dicho a Juan Bautista para él estar 100% seguro de que ese que iba a bautizar era el Mesías. Y era una señal. No era lo que dijo mi mamá, no fue lo que dijo María. La señal era sobre quien tú veas descender el Espíritu como paloma. Ese es el Mesías. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Volviendo a Juan capítulo 1, dice la Biblia, dice el versículo 31, Juan testificando que yo no le conocía. O sea, Juan el Bautista y Jesús no se conocían personalmente. No se habían visto anteriormente hasta toda esta situación que está pasando. Recordemos, según Lucas, que Juan el Bautista se crió en el desierto y pasó su juventud preparándose para la obra que Dios le había llamado en el desierto. Pero ahora llega el momento de bautizar a Jesús. Y la Biblia nos dice en el versículo 32 que Juan vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y ahí él se dio cuenta que ese que bautizó, aunque había escuchado ya que Jesús era el Mesías, había escuchado posiblemente varias personas diciéndolo, ahora lo confirmó en su corazón, que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto de bautizar con el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos varias personas que fueron llenos, que fueron escogidos por Dios, y Dios les daba a ellos de su Espíritu para la obra que le había llamado. Por ejemplo, vemos jueces que recibieron el Espíritu, recibieron poder para hacer la obra. Vemos también al rey David, por ejemplo, que la Biblia nos dice que él recibió el Espíritu Santo para ser un rey. También vemos el mismo rey Saúl, que con su maldad también recibió el Espíritu Santo, pero obviamente por su rebelión, Dios tuvo que quitarle el Espíritu. Tuvo que quitarle el poder que le había sido otorgado para ser rey. Pero esto de bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento era algo nuevo. No era algo que había pasado antes. Y para que veamos la diferencia entre las dos cosas, yo quiero que leamos un versículo en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo que vemos en el Antiguo Testamento y este bautismo que vemos en el Nuevo. Y eso lo vamos a ver muy fácilmente en este versículo de Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Miren qué dice Jesucristo aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten ahí las preposiciones de las últimas dos frases. Dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, porque mora con vosotros. Sin embargo, algo futuro,
estará en vosotros, dentro de vosotros. Antes de Cristo, Dios enviaba a su Espíritu Santo a las personas para hacer una obra. Pero en este tiempo, Dios ahora ha decidido morar dentro de su pueblo, dentro del corazón de su pueblo. La diferencia, hermanos, ahora es que el Espíritu Santo no solamente va a estar con nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros. El día que tú creíste en el Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia, que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo su morada en tu corazón. Te hizo el templo del Espíritu Santo. Y hoy en día, hermanos, no necesitamos ser bautizados continuamente con el Espíritu Santo después de que nos convertimos. Ya, el día que tú creíste, tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo y tú no necesitas otro bautismo. Pero sí necesitamos continuamente algo, y es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Continuamente ceder el control al Espíritu Santo. Que Él sea que nos gobierne. Es cierto, el Espíritu Santo mora en nosotros. Después que creímos, Dios vive en nosotros. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué tanto tiene el Espíritu Santo de tu vida? ¿Qué tanto Él tiene en tus decisiones? Él es el rey de tu corazón. Él es el que gobierna tu corazón. Él no solamente quiere morar en ti, Él quiere ser el rey de tu vida. Él quiere gobernar tus decisiones. Él quiere ser el capitán, el piloto de tu vida. No solamente que le deje un espacio, una habitación. Él quiere ser el dueño. Él quiere ser la cabeza de tu vida. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos la diferencia claramente de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Es tan importante este bautismo, hermanos, que va a determinar tu salvación. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú no eres salvo esta noche. El bautismo es cuando Dios mismo empieza a morar en tu corazón. Y eso solamente ocurre por la fe en Jesús, por la fe en el Evangelio. ¿Tienes tú el Espíritu Santo morando en tu corazón? Solamente eso solamente ocurre por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece a Dios. La forma como nosotros le podemos pertenecer a Dios es cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, cuando el mismo Espíritu haya empezado a morar en nuestros corazones. Por lo tanto, Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ya has sido bautizado tú con el Espíritu Santo? ¿Ya tú has creído en el Evangelio? ¿Ya tú te has arrepentido y has creído en Jesucristo? Vive Él en tu corazón. ¿Te podrías tú considerar esta noche templo del Espíritu Santo? Si no es así, necesitas a Cristo. Necesitas convertirte, necesitas creer en Jesucristo. Porque así solamente vas a ser cristiano. Solamente así vas a ser templo del Espíritu Santo. Hay una analogía que se utiliza mucho. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Así como ir a un garaje de auto te hace un vehículo. Tú necesitas a Cristo. Necesitas convertirte al Señor. Vamos finalmente, hermanos, a Juan capítulo 1 otra vez. Hemos visto que Juan el Bautista nos enseña que Cristo es el Cordero de Dios, que Él es el Señor persistente y también que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Finalmente, versículo 34, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Interesante, hermano, que esas fueron las palabras que dijo el Padre
de Jesús en su bautismo. Este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Juan vio, y qué ejemplo, o sea, qué ilustración más poderosa que durante el bautismo de Jesús. Juan se fue convencido completamente que Jesús, el que estaba bautizando, era el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El título Hijo aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y es un título que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. Y es obviamente una forma como a nosotros, los traductores de la Biblia, nos ayudan exponiendo la palabra hijo en mayúscula. O sea, hijo, la H con mayúscula. En el griego no existe eso de mayúscula. Pero a nosotros los traductores en el español nos ayuda a estudiar la Biblia, que en el momento de que vemos la palabra hijo con mayúscula, sabemos que se refiere a Jesucristo. Inmediatamente, no hay que seguir investigando, se refiere a Cristo. Solamente en el Evangelio según San Juan aparece hijo con mayúscula 38 veces. O sea que es un libro que está lleno de Cristo como el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Cristo como el Hijo de Dios, hablamos de Él teniendo una relación única con el Padre. La Biblia nos enseña que el momento que tú y yo creímos, fuimos hechos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1. Pero nosotros no somos hechos hijos de Dios como Cristo es hijo de Dios. Recordamos en Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo que conocemos todos nosotros, que de tal manera amó Dios a su hijo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. O sea que Jesús es el Hijo unigénito, único, igual. O sea, no hay nadie a Cristo como es el Hijo, como siendo Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Cristo es el único que es igual a naturaleza a su Padre. Nosotros somos dioses. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Él es el único Hijo igual a su Padre naturaleza, porque Jesucristo es Dios. Él es igual a Dios en esencia. Cristo es Dios. Y hermanos, y eso es lo que proclamamos. Cuando enseñamos a las personas acerca de Cristo, tenemos que enseñar a las personas que Cristo es Dios, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es eterno y Cristo es el único que nos puede dar el Espíritu Santo, el único que nos puede salvar, el único camino al Padre. El Señor nos ayude a enseñar con claridad a otras personas y enseñar a otros quién es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este pasaje que nos da la oportunidad para estudiar esta noche. Te pedimos Señor que nos ayudes a enseñar a otras personas con claridad quién es Jesucristo. ¿Quién es Cristo a quien Juan llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Oh Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, testificando a otros acerca del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.